Daremos un vistazo a Securnet, aplicación para mediadores de seguros. Al iniciar Securnet, lo primero que se muestra es la ventana principal o panel de control. Esta permanecerá activa durante toda la ejecución del programa. Está compuesta por distintas zonas. En la parte superior, el menú general de la aplicación. A la izquierda, iconos de acceso directo a distintos módulos y procesos. La parte inferior, la agenda de avisos acompañada de una tabla o rejilla con las revisiones pendientes de realizar. Incluye un icono que nos indicará la procedencia de este aviso. Podrá ser generada por el propio usuario para un día determinado. Le podemos dar formato al texto. Aceptamos y grabamos. El aviso quedará para el día 23. El aviso puede ser generado desde la ficha del cliente, desde la póliza, recibo, siniestro, suplemento, etcétera, etcétera. En la parte central figurará siempre visible lo que es la esencia de nuestro negocio, es decir, los clientes y las pólizas que componen nuestra base de datos. En este caso estamos haciendo una demostración con 3014 pólizas. A la derecha y en la parte superior, unos iconos con una utilidad concreta, por ejemplo, exportar la lista actual a una hoja de cálculo Excel. Combinar la lista actual con un documento Word para enviar un mailing personalizado con los datos de cada cliente y cada póliza. Vincular la lista actual con correo electrónico para enviar un mailing de correos personalizado con los datos de cada cliente y cada póliza. Enviar esta lista a contactos de Outlook. Generar un archivo CSV. Obtener un informe predefinido de esta lista actual. Y por último, cambiar el aspecto de esta vista principal. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, si queremos eliminar alguna de las columnas o incluir una columna nueva, no tenemos más que marcarla, seleccionamos y la columna se hace visible. Si queremos realizar un filtro de selección, por ejemplo, mujeres con una edad de entre 24 y 48 años, seleccionamos y nos dice que 107 personas cumplen estas condiciones. Para ir a la lista anterior, la marcamos, seleccionamos y ya estamos con nuestra selección primaria, 3014 pólizas. Podemos tener generadas tantas listas como necesitemos. Pueden ser de clientes y pólizas, clientes exclusivamente, recibos, siniestros, etcétera, etcétera. Cada una con sus campos o columnas y sus criterios de selección. Las grabamos y las podremos utilizar en otras ocasiones. Para localizar una ficha concreta lo podemos hacer de distintas formas. Por denominación, es decir, apellidos y nombre, dirección, teléfono, mail, NIF, póliza, matrícula, etc. Cada usuario podrá personalizar en su ficha su preferencia en la búsqueda. Nosotros lo estamos haciendo por denominación. Para localizar una ficha concreta escribimos parte del nombre, no tiene por qué empezar por el nombre, podríamos hacerlo por una parte intermedia que el resultado sería el mismo. Observar que será algo común para todas las tablas que si pinchamos en una zona en blanco de la tabla se marcará la línea activa. Si queremos acceder al formulario vinculado, haremos clic sobre el texto escrito. En este caso se abrirá la ficha completa del cliente, que se compone por un lado de los datos propios del cliente, los datos propios de la póliza, a la derecha un extracto con las pólizas de este cliente, un extracto de los recibos, el color nos indicará el estado del recibo, en este caso rojo, recibo anulado, verde, un recibo pendiente de cobro, un extracto de los siniestros y de los suplementos de esta póliza. A la izquierda y en la parte inferior, lo que denominamos el histórico del cliente. Aquí realizaremos las anotaciones, todas las solicitudes de información
que le hemos hecho a este cliente. Si este aviso tiene una fecha de revisión, esta aparecerá en la agenda en el día correspondiente y permanecerá los días sucesivos mientras no lo marquemos como revisado. Los datos propios del cliente, pues apellidos y nombres, dirección, teléfono, email, NIF, fecha de nacimiento y fecha de permiso o carnet de conducir, con una carpetilla que nos permite incluir más permisos de conducir para este cliente. No hay límite. Datos bancarios principales del cliente, banco, número de cuenta y una carpetilla que nos permite incluir más entidades bancarias para este cliente. Luego a cada póliza le asignaremos el que corresponda. No hay límite. Securnet incorpora un fichero de bancos externalizado. Esto es muy útil porque cuenta con todas las entidades bancarias de España. Vemos que algunas etiquetas están subrayadas, color azul. Cada una tiene una misión concreta. En este caso, Banco nos accede a la web del Banco de España, donde podemos comprobar los datos fiscales de esta entidad bancaria. Si pinchamos en la etiqueta cuenta, nos divide el IBAN fraccionado en trozos para una mejor lectura. Los datos propios de la póliza: número de póliza, fecha, compañía con la que tenemos contratada, ramo y las propias garantías de la póliza. En este caso, una póliza de automóviles. Una póliza de decesos, las garantías propias de la póliza. Y una póliza de diversos, en este caso un hogar, con la situación del riesgo, continente, contenido, tipo de vivienda y las garantías propias de la póliza. Podemos modificar una garantía, anularla o añadir una nueva. Los formularios incluirán unas listas desplegables, cada una con una función determinada: acceso al fichero de colaboradores, fichero de provincias, fichero de profesiones, etcétera, etcétera. Para acceder a la ficha lo podríamos hacer desde el propio formulario o desde el menú Ficha del colaborador. Al estar subrayado, nos indica que podemos hacerlo desde el formulario. Se nos abre el formulario de colaboradores. Fijarnos que todos los formularios tendrán su tabla con los registros vinculados al mismo. Colaboradores, compañías. Fijémonos que al seleccionar compañías, colaboradores nos quedó aparcado en la zona inferior, no está cerrado. Podemos tener abiertos colaboradores con su archivo digital, documentos escaneados, imágenes, documentos PDF, documentos Word o XLS. La ficha de colaboradores se compone de una pestaña de financieros con unos campos específicos, por ejemplo, porcentaje de retención de IRPF, porcentaje de comisión en la producción que le asignaremos a este colaborador, porcentaje en cartera y porcentaje en sucesivos. Estos porcentajes de comisión se asignarán o se calcularán en base a prima neta, prima total, comisión bruta o comisión neta, que es lo habitual. Estas comisiones serán genéricas para todos los ramos. Si queremos aplicar una comisión particular para los ramos, abriremos la tabla de comisiones y donde teníamos unas comisiones generales le vamos a decir que para el ramo de automóviles le vamos a aplicar a este colaborador un 30% en producción, un 20% en cartera y un 10% en sucesivos. Este producto lo podríamos subdividir a su vez, de tal forma que para tractores le daríamos un 60%
en producción, un 50% en cartera y un 40% en sucesivos. Con esto conseguimos personalizar las comisiones de cada colaborador para cada ramo en concreto. Securnet incorpora un potente archivo digital, como vimos ya en los formularios de colaboradores y compañías. En el caso del cliente tenemos dos cajones. Por un lado, documentos propios del cliente, en los que incluimos carnets, permisos. Para verlo ampliado, hacemos clic y el programa vinculado lo abrirá, en este caso el visor de Windows. Documentos propios de la póliza, como son documentos PDF, etcétera, etcétera. Para incluir un nuevo documento, no tenemos más que localizarlo, lo buscamos, por ejemplo, este. El programa lo abre para cerciorarnos que es el correcto y ya queda vinculado. Para acceder al archivo digital de forma más ampliada lo podemos hacer a través del icono de acceso. Se nos mostrarán los documentos vinculados, por ejemplo, a la póliza, al cliente en particular, y si queremos ver todos los de esta ficha, pues todos. Al hacer clic sobre cada documento nos dará una información, por ejemplo, el peso del documento, en este caso, documentos ligeros, 172 bytes, o documentos más pesados, como este, de 1156 bytes. Esto no tiene mucha importancia si estamos trabajando a nivel local, pero si vamos a trabajar en remoto contra varias oficinas y un servidor, es importante fijarse en el peso de los documentos, ya que a mayor peso la transmisión por internet se puede hacer un poquito más lenta. Para visualizar, igual que antes, uno de los documentos, hacemos clic sobre él y el programa vinculado lo visualiza. Podemos escribir una observación hacia este documento, podemos anularlo, etcétera, etcétera. En el formulario del cliente tenemos otros iconos de ayuda y utilidades, como por ejemplo, enviar avisos. Podemos enviar un aviso por SMS, si la versión del programa así nos lo permite. En este caso nos dice el crédito que tenemos, nos da los datos de la póliza y le podemos escribir que puede pasar a recoger su póliza y enviaríamos el SMS. La ventaja es que nos queda grabada en la ficha del cliente, en el historial, estos envíos. Podemos enviarle una carta predefinida, podemos vincularlo con un documento Word. Simplemente tenemos que decidir a quién queremos enviar este documento, la dirección si será la del cliente, la de compañía, un colaborador. Seleccionamos el cliente y Securnet nos está vinculando los datos de esta póliza con la plantilla que tenemos asignada. Esta plantilla cada usuario la podrá modificar a su gusto. El programa transferirá los datos tanto de dirección como los propios datos del riesgo. Puede tener todas las plantillas que necesite y que considere oportunas. Podemos enviar un correo electrónico a través del programa propio que Securnet incorpora para enviar correos. Este proceso lo que nos permite es vincular y combinar los datos del riesgo con una plantilla asignada. Podemos generar tantas plantillas como necesitemos. El programa se encargará de vincular los datos. Estos correos electrónicos
quedarán registrados en la ficha del cliente en el historial, igual que los SMS. El correo electrónico le puede incluir su logotipo y su firma. Existe un vídeo particular para ver con más detenimiento el envío de correos electrónicos a través de Securnet. Como vimos al comienzo, la agenda permanece activa durante toda la ejecución del programa. Esto quiere decir que si accedemos a otro formulario, a otra ficha, Securnet nos permite tener varias fichas de clientes abiertas sin tener que cerrar la anterior. Esto es muy cómodo porque estamos insertando una nueva ficha o haciendo modificaciones y necesitamos ir a consultar una concreta, la marcamos, vemos lo que necesitemos y podemos volver a las nuestras. Quedan aparcadas en la zona inferior. Podremos ir cerrándolas según necesidad. Esto es un vistazo genérico a los formularios principales de Securnet. Otras muchas utilidades: cargas de comisiones, listados de recibos, de pólizas, extractos de clientes y pólizas, liquidaciones a compañías y colaboradores, estadísticas comparativas, rankings, gestión de carteras, comparaciones de carteras, etcétera, etcétera. Le invitamos a que visite nuestra web www.securnet.com, donde podrá descargar el programa de muestra que le permitirá trabajar durante unos meses de forma totalmente gratuita y comenzar así a generar su propia base de datos. Muchas gracias.